El tema de hoy son teorías de la evolución. Este es el último tema antes del examen. Entonces, comencemos. Hay dos posturas. La postura es una que no hay evolución y otra que sí hay evolución. La postura que no hay evolución es marcada por el fijismo, ya que todo ha sido fijo. Mientras que de lo que hay evolución hay varias posturas, pero solo vamos a estudiar estas tres. El transformismo, la selección natural y el neodarwinismo. El fijismo dice que todo ha sido fijo, por eso vemos líneas acá. Desde un inicio todo se marcó de forma igual, no ha cambiado. En el transformismo hay cambios, pero son cambios que mantienen la misma línea, por eso está inclinándose un poco. Mientras que en la selección y el neodarwinismo ya vemos cambios más variantes, ¿no? Hay ramificaciones. Entonces vamos a empezar con el fijismo. El fijismo o teoría fijista es una creencia que sostiene de que todas las especies han permanecido básicamente igual, nunca han variado en el tiempo. Así como han sido creadas, así se mantienen. Ahora, a los fijistas se les preguntó, ¿y por qué existen los fósiles, no? ¿Por qué existen fósiles de especies? Entonces ellos dijeron, los fósiles serían rastros de animales que aparecieron que aparecieron hace mucho tiempo, y esos fueron que aparecieron en catástrofes, como en los diluvios bíblicos, ¿no? O bien caprichos de la naturaleza, entonces, o bien caprichos de la naturaleza, que rocas que se forman esta forma de huesos, pero realmente no han sido animales. Entonces, a esa teoría que se hablaba de los caprichos de la naturaleza se le llamó la teoría bisplástica. Entonces, el fijismo describe la naturaleza en su totalidad como una realidad definitiva, inmutable y acabada. Entonces, como algo ya hecho, ¿no? Todo está hecho, ya es algo definitivo. Inmutable porque nunca va a variar. Y acabada porque es algo que ni bien terminas algo, pues. Ni bien empiezas algo, ya lo terminas, es algo ya acabado. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, la cual nos dice que el fijismo como hipótesis científica no se formalizó sino hasta mediados del siglo XVIII, junto con la obra de Carlos Linneo. Pues Carlos Linneo escribió la obra en la cual clasificaba todas las especies. Las clasificó en reinos, orden, género y especie, tal como hoy ya lo clasificamos. Como dijo que todas las especies son diferentes, entonces vamos a clasificarlos según un reino, un orden, una naturaleza. Y lo paradójico es que luego los evolucionistas también usaron su misma clasificación de él para clasificar a las especies, pero ahora sí con evolución. ¿Cómo se llamaba la obra? El sistema natural o los tres reinos de la naturaleza, según las clases de órdenes, géneros y especies. El fijismo catastrófico. Entonces, el catastrofismo es una hipótesis que surgió a mediados del siglo XVII y XIX. Afirmaba que la Tierra en su origen había sido creada de manera súbita y catastrófica. Una de las figuras más representativas de esta teoría era el paleontólogo francés Georges Cuvier, que dictaminó que además de los fósiles encontrados, en el futuro eran resultado directo de las especies que habían perecido por dichas catástrofes. Entonces, ¿qué nos quería decir esto? Que hubo muchas catástrofes en las cuales aparecieron especies y estas se fueron extinguiendo. Sin embargo, luego se crearon nuevas especies. Ahí hablamos de la idea de un dios, ¿no? Un dios que crea especies y debido a las catástrofes de la Tierra, estas especies mueren. Ok, en la siguiente imagen podemos apreciar. Nosotros ya nos hemos dado cuenta, hemos hecho teorías de la vida. En teoría de la vida había una teoría que era el creacionismo, ¿no? Entonces el creacionismo es parecido al fijismo, ¿ok? Ya que ambos hablan de lo mismo, que todo ha sido fijo. Todo ha sido fijo, no hay evolución. Y entre los más grandes representantes, estoy reciclando esto, teníamos a Carlos Linneo y a Georges Cuvier. Y Georges Cuvier nos hablaba de los fósiles, que estos eran animales que se extinguieron debido a una catástrofe universal. Y debido a esa catástrofe, Dios volvió a crear vida, y así sucesivamente, ¿no? Dios o un fenómeno natural acaban con estos seres vivos y Dios vuelve a crear vida. Eso es la teoría del catastrofismo. Y lo paradójico es que Georges Cuvier fue uno de los primeros paleontólogos que descubrió fósiles. Y aún así, él decía que estos fósiles fueron seres vivos que fueron creados por Dios y luego fueron extintos y nunca hubo evolución. Veamos el siguiente video, jóvenes. La teoría fijista decía que las especies se han mantenido tal como están desde la creación. Por otro lado, los transformistas aseguraban que las especies se adaptan a los escenarios donde viven, pero no todos estaban de acuerdo en cómo sucedía eso. En las clases pasadas hablamos de las dos posturas más importantes que dominaron buena parte del siglo XVIII en el mundo científico con respecto al origen y evolución de las especies. Sí, esas teorías eran los fijistas y los transformistas. Muy bien. Les había mencionado también que entre los defensores del transformismo
estaba involucrado el abuelo de Charles Darwin, Erasmus. También estaba uno de los más fervientes transformistas que postuló una de las teorías más importantes que prevaleció durante gran parte del siglo XIX. ¿Alguien sabe quién fue? Era Lamarck, ¿no? Sí, así se lo conoce. En realidad era un francés llamado Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, que vivió entre los años 1744 y 1829. Este naturalista, entre muchos otros aportes, postuló su teoría evolutiva conocida como lamarckiana. Ya sé, a la teoría lamarckiana también se la conoce como herencia de los caracteres adquiridos. Pero el abuelo de Darwin no había ya postulado una teoría sobre lo mismo. Sí, Erasmus Darwin había postulado que las especies provenían de otras, pero no había aportado datos firmes que apoyaran esta teoría. ¿Y cuál fue el aporte de Lamarck? Lamarck propuso un método por el cual las especies podían transformarse y evolucionar. Su teoría postulaba que la evolución provenía de ciertas características del ambiente que actuaban sobre los individuos, haciendo que estos utilicen ciertos órganos o partes de su cuerpo más que otros. ¿Pero de qué manera? Bueno, sostenía que los órganos que más se utilizaban tendían a fortalecerse y desarrollarse. Los que menos se usaban, por el contrario, tendían a reducirse y atrofiarse. Pero lo más importante es que esta tendencia a desarrollar o atrofiar los órganos por el uso o desuso podía ser heredada. Entonces, ¿cómo sería la evolución en ese caso? El ejemplo más conocido es el de las jirafas y sus largos cuellos. Lamarck imaginaba un pasado con jirafas de cuello corto, como antílopes. Ah, comiendo de plantas al ras del piso. Claro, y para él, por algún cambio en el medio ambiente, las hojas más tiernas quedaron cada vez más altas en los árboles, por lo que las jirafas tuvieron que estirar más y más sus cuellos para alcanzarlas. Claro, su teoría suponía que el cuello y las patas iban alargándose con cada generación, y que esa característica se transmitía a las nuevas generaciones hasta obtener las jirafas tal como las que conocemos hoy. Exacto. Así, una vez que se creaba vida, el curso normal de una especie era evolucionar hacia una forma más perfecta, más avanzada. ¿Pero es verdad? ¿Así evolucionan las especies? No, luego de Darwin y su libro sobre el origen de las especies, esta teoría ha sido desestimada. Sin embargo, a veces nace alguna escuela que reivindica la teoría lamarckiana. Ah, sí. El origen de las especies es un libro muy famoso. Así es. Y el darwinismo es, con algunas modificaciones, la teoría que domina el pensamiento científico hasta nuestros días. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Cómo hizo Darwin para postular su teoría? ¿Estudió los genes? No, el estudio de la genética es muy posterior. Darwin, en su viaje, pasó por muchas partes del mundo y recogió muchos datos. ¿Qué tipo de datos? Más que nada, formas y adaptaciones de los animales. También recabó mucha información de fósiles de especies ya extintas. ¡Qué trabajo! Pues, piensa que de su viaje volvió en 1836, pero su obra fue publicada recién en 1859. Más de 20 años después. Ah, se tomó su tiempo. Es que sabía lo que sucedería. ¿Por qué? Porque sus ideas eran muy revolucionarias. Además de afirmar, como Lamarck, que el mundo no es estático y que las especies van cambiando, Darwin se diferenció proponiendo que las especies estaban relacionadas unas con otras por antepasados comunes. Incluso afirmó que la especie humana era producto de este tipo de proceso evolutivo y por lo tanto era un animal más, que tenía ancestros en común con, por ejemplo, los grandes simios. Sí, claro, todos se enfadaron con él. Sobre todo porque ni siquiera podía explicar su teoría con los genes y las mutaciones. ¿Pero eso lo hubiera ayudado? Claro, entre las críticas que recibió, una de ellas era que no podía explicar por qué se producían esas variaciones ni cómo se transmitían, es decir, la herencia de los genes y las mutaciones. Pobre, me lo imagino solo contra el mundo con esa cara de bueno. Bueno, en realidad no estaba tan solo. Había muchos científicos que pensaban como él. De hecho, no fue el único que llegó a esas conclusiones al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Hubo otros que presentaron lo mismo?
En realidad, antes que presentara su teoría, se enteró que otro científico llamado Wallace también había juntado datos de la flora y la fauna de diferentes lugares y había llegado a conclusiones muy parecidas. ¿Le ganaron de mano? Más o menos, porque se juntaron y decidieron presentar su teoría en conjunto. Sí, pero nadie conoce a la teoría más importante de la evolución como la teoría de Wallace. Sí, es verdad, quedó eclipsado por Darwin, pero es bueno pensar que en lugar de ser rivales y que sobreviviera el más apto, se juntaran y decidieran luchar juntos. Tienes razón, eso no se ve mucho. Lamarck es el más grande representante del transformismo. Pese que el abuelo de Darwin también hablaba del transformismo, pero Lamarck tenía explicación para eso. Entonces Lamarck habla del uso y el desuso, así como habrán visto en el video, Lamarck habla del uso y el desuso. La teoría del transformismo de Lamarck es el conjunto y principio de conocimientos formulados. Entonces, ¿quién postuló esto? Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet. En 1802, para explicar la evolución de la vida, Lamarck habla de los caracteres heredados. Entonces, esos caracteres heredados se dan mediante el uso y el desuso de algunos órganos. Por ejemplo, si una especie se encuentra en algún medio en el cual le impide utilizar un órgano, este órgano se va a atrofiar y otro órgano va a mejorar. Y eso habla de eso. Eso era para Lamarck un tipo de evolución. Ahora, no toda especie tiende a evolucionar, ¿no? Hay algunas que simplemente cambian de hábito de lugar, se cambian de costumbre, se levantan más temprano. Es adaptación. Entonces, solo cuando se modifican los órganos hay evolución. ¿Ok? Solo cuando se modifican los órganos hay evolución y esta modificación es heredada. Ahora, ¿en qué se diferencia Lamarck de Darwin? Tiene muchas diferencias, pero esta es la más notoria. Para Lamarck, las especies no se extinguen. Hay que tener en cuenta eso, jóvenes. Para Lamarck, las especies no se extinguen. Todas las especies para Lamarck evolucionan, sino que toda especie trata de encontrar a la especie perfecta. Entonces, ¿cuál es la especie perfecta? La especie perfecta era el humano, el hombre. Entonces, toda especie trata de llegar a la perfección, que es la evolución lineal. La teoría más que siempre vemos en los dibujos es de Lamarck, porque para Lamarck el hombre desciende del mono. El mono fue evolucionando por ley de uso y desuso de algunos órganos y llegó a la perfección. Ahora, a Lamarck se le decía, ¿y qué pasó con las especies? Como si tú dices que las especies no se extinguen. Entonces, ¿qué pasa con las especies? ¿Dónde salen nuevas especies? Entonces Lamarck decía que hay generación espontánea. Lamarck creía en la generación espontánea. Darwin no creía en la generación espontánea, Lamarck sí creía. Esa es otra diferencia entre Lamarck y Darwin. Lamarck sí creía en la generación espontánea, decía, las especies evolucionan y hay otras especies que vienen a cubrir lo que esa especie dejó porque aparecen por generación espontánea. Y estas a su vez van a seguir queriendo evolucionar. Para Lamarck entonces la evolución es así, ¿no? Lamarck ya tenía una idea, ya para ese entonces ya se conocían que existían fósiles antiguos. Entonces para Lamarck lo único que decía es que las especies vienen así, de lo más común, lo más simple, iba evolucionando poco a poco, se hacía complejo y poco a poco llegaba a la perfección. La perfección es el hombre. Esa es la evolución lineal de Lamarck, todo en una sola línea. Y luego otra especie surgía por generación espontánea y esta también va a tender a llegar. Algunas se van a extraviar por ahí y no van a llegar a la perfección, pero se van a mantener. Y es por eso que hay bastantes especies. ¿Ok, jóvenes? Y esto es lo más común de la teoría del uso y el desuso, como vieron en el video. Hablaba que en un principio las jirafas eran pequeñas, tenían su cuello pequeño y comían. De pronto, por algún cambio que hubo en el organismo, las plantas empezaron a brotar sus hojas mucho más arriba. Entonces el cuello fue creciendo, y mientras más arriba se iba, su cuello siguió creciendo, hasta llegar a lo que es hoy en día, ¿no? Esa es la teoría de las jirafas con el uso y el desuso de órganos. Ahora sí hablemos de Darwin. Darwin habla de la selección natural. Hay que ponerlos en el contexto. Como hemos visto, el abuelo de Darwin se llamaba Erasmus Darwin. Él también hablaba del transformismo. Pero su abuelo de Darwin era médico. Su papá de Darwin también era médico. Entonces, su papá de Darwin quería que Darwin también sea médico, así que lo mandó a estudiar medicina. Ingresó a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. Sin embargo, la terminó abandonando, ya que le causaba repulsión las operaciones. Darwin decía que con el dinero que tenía su padre, él ya podía vivir cómodamente. Sin embargo, su padre, para que éste no sea un ocioso, lo mandó a estudiar eclesiástica, para que éste se convirtiera en un clérigo y así ascendiera en la iglesia. Así que ingresó a una escuela eclesiástica de Cambridge. Aún así, Darwin también se la pasaba cazando, dibujando, con amigos. No era de gran interés el estudio para Darwin.
En Cambridge, Darwin conoció a John Henslow, el cual vio un gran interés del joven en su curso. Él enseñaba botánica, así que lo recomendó para un viaje, para que se embarque como naturalista en el Beagle, el cual lo llevaría a Sudamérica. Darwin era un admirador de Alexander von Humboldt, así que se emocionó bastante con la idea del viaje. Dice que hasta aprendió a hablar español. Sin embargo, su padre se oponía, pero gracias a la intersección de su tío, que ayudó a convencer a su padre, Darwin pudo viajar. Aquí podemos ver la ruta que tomó Darwin. Partió de Inglaterra, llegó a Brasil, a Bahía, Río, Montevideo, Islas Malvinas, Chile, Valparaíso, Lima y Ecuador, Islas Galápagos. De ahí se dio un vueltón y salió por Nueva Zelanda, Australia, Hobart, Albany, Islas Coco, Islas Mauricio, El Cabo, Santa Elena, Ascencio, regresó a Bahía, Cabo Verde, Canarias y volvió a Inglaterra. Esa fue la ruta que tomó el Beagle. Al llegar a Sudamérica, Darwin observó muchas especies que nunca antes había visto. Sin embargo, conocía muchas especies por museos, muchas especies extintas. Entonces él pensó en los armadillos y en los glitodontes. También vio estos animales que se parecían a los perezosos actuales. Entonces dijo, tal vez son descendientes, tal vez haya evolucionado. Entonces ahí le fue naciendo la idea de evolución. Empezó a creer en la idea del transformismo. Sin embargo, él tuvo sus propias ideas de evolución. El mecanismo de evolución que propuso Darwin es la selección natural, debido a que los recursos de la naturaleza son limitados, y solo aquellos individuos que logren adaptarse y tengan rasgos que favorezcan su supervivencia, lograrán dejar una descendencia y reproducirse, mientras que aquellos que no tengan estos rasgos para favorecer supervivencia, tendrán a extinguirse. Estos caracteres heredables, él lo llamó variaciones, ya que en ese tiempo no se conocía nada de genética. La selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno. Para que haya selección natural, depende del medio ambiente y también requiere que existan estas variaciones heredables en diferentes especies. Cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables en relación a un ancestro en común, las cuales se han acumulado gradualmente a través del tiempo. Los individuos o especies que no logren adaptarse terminan extinguiéndose, ya que no van a dejar descendencia. Aquí podemos apreciar cómo es la evolución para Darwin. Para Darwin, todos los seres vivos que están hoy en día tienen un ancestro en común. Ese ancestro común se fue ramificando y creando nuevos seres vivos. Ahora, en el caso de los primates, ellos también tienen un ancestro en común. No es que desciendan uno literalmente de otro, sino que descendieron de un ancestro común, el cual se fue ramificando en otros primates. Mientras mejor era su adaptación, cambiaba de especie. Ahora veamos el análisis de las jirafas para Darwin. Como decía Lamarck, las jirafas simplemente estiran el cuello y llegan a las ramas más altas, pero para Darwin existían jirafas de cuello más largo que otras. Estas que no llegaron a las ramas más altas de los árboles terminaron extinguiéndose. En la siguiente imagen podemos ver tanto la postura de Lamarck como Darwin, una contra otra. Para Lamarck, las jirafas solo tienen que estirar su cuello para evolucionar, mientras que para Darwin ya existían jirafas con cuello corto y cuello largo. Simplemente las jirafas de cuello corto se extinguieron, ya que no pudieron evolucionar, mientras que aquellas que tenían una variación natural que les permitía tener el cuello más largo, sobrevivieron y dejaron más descendencia. Ahora, en la época de Darwin, él no era el único que creía en esto. Había otro naturalista llamado Alfred Russel Wallace, el cual era un explorador y geógrafo, también antropólogo y biólogo británico, el cual también llegó a las mismas conclusiones que Darwin de manera independiente. Pero no hay que pensar que eran rivales, más bien eran amigos, ya que intercambiaban cartas, cada uno le enviaba su investigación al otro, de tal forma que se colaboraban entre ambos. Ahora, recordar que Darwin hizo su expedición en el Beagle cuando era joven, de ahí demoró mucho tiempo después para poder sacar esta teoría, en parte porque sentía un poco de vergüenza de que la gente se burlara de su teoría. Pero como él vio que Wallace estaba bien decidido a sacar la teoría, dijo, mejor hay que presentarlo a los dos en conjunto y a los dos nos va a dar el crédito de esta teoría. Así que Darwin presentó ambos documentos a la vez para que ambos recibieran el crédito de la teoría de la evolución. Cuando salió esta teoría, en Inglaterra ambos se hicieron famosos, pero después de que Darwin publicara su libro El origen de las especies por medio de la selección natural en 1859, el nombre de Darwin quedó fijo en la memoria colectiva de la gente, y poco a poco la gente se fue olvidando de Wallace. El miedo inicial de Darwin se hizo real, ni bien publicó esa teoría. Los grandes pensadores, la iglesia y muchos otros empezaron a burlarse de él, ridiculizándolo. Podemos ver acá una de las tantas imágenes en sentido caricaturesco que se burlan de Darwin, ¿no? Como un mono saltando sobre un aro, y el que está sosteniendo es Wallace, ya que la teoría evolutiva fue presentada por ambos.
Ahora les hablaré de la síntesis evolutiva moderna o la teoría del neodarwinismo. Se le llama neodarwinismo porque mezcla los pensamientos de Darwin con la genética de Mendel. Recordemos que Darwin hablaba de variaciones, pero él no podía explicar cómo se daban estas variaciones, y en parte también era objeto de su crítica. Ahora, con las leyes de Mendel ya se podía explicar esas variaciones, a la cual llamamos genes. Los principales artífices de esta integración fueron Ronald Fisher, J. B. S. Haldane, Sewall Green-Reich y otros más. Pero lo importante de todo esto es que podemos mezclar especialidades de la biología que antes no se podía. Podemos mezclar genética con citología, con sistemática, con paleontología, y a todo esto aplicarle los pensamientos de Darwin y Mendel. Entonces, acá tengo un esquema del neodarwinismo. Veo cómo el neodarwinismo interactúa con la genética, paleontología, sistemática y otras ciencias. A su vez, el neodarwinismo rechaza la teoría de caracteres adquiridos, la ley del uso y el desuso de la mar. También el neodarwinismo ya no se basa en el individuo como lo hacía solo Darwin. Ellos se basan en toda la población. Nos habla también de mutaciones. Nos dice, las mutaciones aportan variabilidad sobre la que actúa la selección natural. Y al hablarnos de evolución nos dice, la evolución ocurre en un modo gradual y es un proceso largo. Bueno alumnos, acá concluye esta clase. Gracias por ver el video. Suerte en sus exámenes.